Egipto en el Museo Británico. El antiguo Egipto. Hace unos 5000 años nació una de las civilizaciones más antiguas que conocemos. Cada objeto que nos ha legado destaca por su magnífica ejecución, incluso entre los milenarios monumentos egipcios. Esto es lo que queda del templo edificado por un poderoso rey. Los faraones gobernaron Egipto alrededor de 2700 años a lo largo de varias dinastías y crearon un extenso imperio. El faraón se encontraba en la cúpula de la estructura social y en cada aspecto de la vida política, económica y cultural de Egipto. La figura del faraón, heredada de antiguas civilizaciones, dominaba la estructura de poder. Una de las momias de estos faraones aún se conserva en Egipto. Este es Ramsés II. Uno de los faraones más destacados de la historia egipcia. Ramsés II era considerado un dios viviente y emprendió la construcción de magníficas obras arquitectónicas. Su reinado coincidió con el punto álgido de la civilización egipcia. La civilización egipcia se basaba sobre un dogma. Un hombre se convertía en dios y gobernaba el Estado. Se trata de un aspecto único en la historia de las civilizaciones humanas, pues Egipto era gobernado por una figura poderosa, un dios viviente. El Museo Británico cuenta con la mayor colección de objetos egipcios del mundo. Reúne un total de 72.000 artículos entre esculturas, bajorrelieves procedentes de tumbas subterráneas y momias. Se trata también de la mayor colección que acoge el Museo Británico, pero los artículos más importantes son los relacionados con los faraones. Aquí tienen un tesoro del Museo Británico, la piedra Rosetta. A finales del siglo XVIII se descubrió un monumento de piedra en Rosetta, una ciudad portuaria de Egipto. Esta losa resucitó el antiguo Egipto. En ella aparece el mismo texto grabado en 3 tipos de escrituras diferentes: en griego, en demótico y en jeroglíficos. Esta inscripción en concreto, escrita en jeroglíficos, ofreció la clave necesaria para descifrar su misterio. Gracias al texto en griego se descubrió que el nombre del rey Ptolomeo siempre aparecía en unas cápsulas ovaladas llamadas cartuchos, lo que permitió descifrar el resto de los símbolos. Por fin la historia de los faraones nos era revelada. En el antiguo Egipto el faraón era reverenciado como un dios viviente y gozaba de un poder ilimitado.
En el Museo Británico se exhiben multitud de estatuas de faraones, ofreciéndonos un reflejo de su gloria pasada. Todas estas estatuas transmiten una clara sensación de autoridad. Una de las principales estatuas del museo es la de Ramsés II, uno de los faraones más conocidos de la historia egipcia. Ramsés II gobernó Egipto durante 67 años en el siglo XIII a.C. y fue uno de los mayores monarcas de la antigüedad. Se cree que engendró más de 100 hijos y que vivió hasta la edad de 90 años. ¿Qué clase de hombre era Ramsés II, que gobernó este vasto imperio hace más de 3000 años? Ramsés II pertenecía a una nueva era de faraones, en comparación con los que le precedieron y erigieron las pirámides 1000 años antes de su reinado. El problema más importante al que se enfrentaba todo faraón era la dominación de las anchas bandas que bordean el Nilo, que se extiende a lo largo de unos 6.700 kilómetros. Por aquel entonces, Egipto se dividía en dos regiones, el Alto y el Bajo Egipto, zona que correspondía al delta del Nilo. Solo podía ser faraón aquel que lograra controlar ambos Egiptos. Este es el Valle de los Reyes, donde se encuentran las tumbas de varios faraones. La mayor de ellas es el sepulcro de Seti I, el padre de Ramsés II. Se dice que durante su reinado, los frescos que se ejecutaban en el interior de las tumbas alcanzaron su mayor grado de maestría. Seti I fue nombrado faraón después de obtener el control del Alto y el Bajo Egipto, sucediendo a Ramsés I, el fundador de la dinastía ramésida. Y aunque solo reinó durante 15 años, restauró la antigua gloria de su país y fue uno de sus faraones más destacados. A Ramsés II se le inculcó desde su infancia la noción de que algún día sería rey. Esta escultura, otra de las piezas expuestas en el Museo Británico, es particularmente importante, pues representa a Ramsés de niño. El dios Horus le protege bajo la forma de un halcón peregrino. El propio faraón era considerado una encarnación de Horus. Estos son Seti I y su hijo Ramsés, plasmados en un fresco del templo. Se cree que Ramsés gobernó Egipto junto a su padre durante su adolescencia. Los nombres de los faraones que les precedieron figuran a su lado con la intención de hacerles parecer descendientes de la familia real. En el Museo Británico existe un listado cronológico de todos los faraones que gobernaron Egipto. Esta lista sirvió de adorno en el templo de Ramsés II. Cuando Ramsés accedió al trono, su nombre también se inscribió en un cartucho. Su nombre simbolizaba asimismo su poder sobre Egipto. El faraón lucía diversos símbolos de su poder. El más importante de todos era la corona. ¿Cuál fue el atuendo de Ramsés II el día de su coronación y qué corona lució?
Podemos deducirlo gracias a una serie de datos recopilados de su momia. En primer lugar, durante la ceremonia lució la corona blanca, símbolo del soberano del Alto Egipto. A continuación, la corona roja, símbolo del soberano del Bajo Egipto, la zona del delta. Al final, ambas coronas, la roja y la blanca, formaron una sola como símbolo de que el Alto y el Bajo Egipto habían sido reunidos. De este modo, Ramsés II se convirtió en el auténtico faraón de todo Egipto. Fue en el año 1279 a.C. Para Ramsés como faraón, la base más importante desde la que podía ejercer su poder era la agricultura. En Egipto, donde el 97% del terreno era desértico, la producción de las estrechas franjas cultivables a orillas del Nilo debía abastecer a toda la nación. El Nilo se desbordaba regularmente cada verano. Las tierras que bordeaban el río se anegaban de aguas cargadas de nutrientes que al retirarse dejaban un sedimento extraordinariamente fértil, donde se cultivaban cebada, trigo y hortalizas. Se instaló un nilómetro, que medía el nivel de las aguas del Nilo y que permitía predecir la fecha y volumen de la siguiente inundación. Estas predicciones eran indispensables a la hora de valorar la futura producción agrícola. La extensión de las tierras cultivables variaba cada año según el volumen de la crecida. En el Museo Británico se conservan frescos que describen diversos aspectos de la vida diaria de aquella época. Este fresco pertenece a la tumba de Nebamun, el encargado de las finanzas del rey. La vaca ya había sido domesticada y prestaba una gran ayuda en el trabajo. También se ofrecía en sacrificio en ceremonias religiosas. Estos campesinos están cosechando el trigo. Los cereales como el trigo se entregaban al Estado en calidad de impuestos. El éxito o fracaso de la cosecha era una cuestión de vida o muerte para el Estado. Algunos registros sobre la vida cotidiana de los egipcios han sobrevivido hasta nuestros días. Dejad que os explique las condiciones de vida de los agricultores, obligados a pagar impuestos. Los campos están plagados de ratones, sufren el ataque de las langostas y las vacas se comen el grano. El resto desaparece o acaba en manos de ladrones. Pero llega un funcionario y hace una valoración del impuesto a pagar. Sus ayudantes van armados de porras. Gritan: «¡Entregadnos los cereales!». Sin embargo, los campesinos no tienen nada que darles. Los campesinos son golpeados y por fin pagan sus impuestos. En el antiguo Egipto, la tierra pertenecía generalmente al faraón. Los campesinos eran cuidadosamente censados y la valoración de cada cosecha se realizaba con gran meticulosidad. Los campesinos trabajaban la tierra para el faraón. Un funcionario se encargaba de administrar para el faraón los impuestos recaudados a los campesinos. Este es Panesi, cuya estatua se exhibe en el Museo Británico. Panesi valoraba los impuestos e informaba a Ramsés al respecto, una función comparable a la de cualquier ministro de Hacienda de nuestros días. Sobre el hombro de Panesi aparece el nombre de Ramsés, su patrón. Aún se conserva una carta de Panesi relativa al sistema de recaudación de impuestos de la época.
Valoramos los impuestos por orden de Ramsés y le remitimos una lista. 8.760 campesinos producen cebada, a 200 sacos por cabeza. El número total de cabezas de ganado es de 23.870. Además, los funcionarios han recaudado oro, plata, cobre y ropa. Se han construido almacenes donde hemos depositado un total de 160 cajas de cereales. Los almacenes de alimentos construidos por Ramsés II aún se mantienen en pie. Este es el único lugar de Egipto donde todavía se pueden contemplar estas edificaciones de ladrillo. Los dinteles de los almacenes tienen forma de arcos, algo muy poco frecuente en esta región, lo que demuestra sus amplios conocimientos de arquitectura. En aquella época, un sistema centralizado se encargaba de recaudar sistemáticamente estos cereales para el Estado, y los excedentes se enviaban a la Casa Real. Había almacenes por todas partes, y Panesi se encargaba de administrar estos asuntos. Aquí, en el Museo Británico, se exhiben las estatuas de 4 funcionarios que ocuparon altos cargos en la administración de Ramsés II. Panesi, el encargado de las finanzas, sirvió a Ramsés durante 15 años. Este es Setau. Fue gobernador de Nubia, que estaba bajo dominio egipcio. El control de Nubia era tan importante que el propio Ramsés lo asumió siendo príncipe. Este es Khaemwase, el cuarto hijo de Ramsés, un erudito que ostentaba el título de jefe supremo de la academia. Este es Roy, gran sacerdote que ejercía diversas funciones religiosas en nombre de Ramsés. Los faraones eran dioses vivientes y reinaban sobre el país, pero estos no gobernaban el Estado directamente. De ellos se encargaban los funcionarios y ministros del Estado. Un sacerdote como Roy era considerado un funcionario en el antiguo Egipto. El faraón desempeñaba 2 papeles. Por una parte era la figura central de la maquinaria política que gobernaba el país, y por otra participaba en actividades religiosas como forma de prestar apoyo a su pueblo y mantener la ley y el orden. Las tareas de administración eran ejecutadas por funcionarios como Roy, nombrados por el propio faraón. Formaban un gigantesco entramado que dirigía el país en nombre del monarca. Para convertirse en funcionario, debían aprender la escritura jeroglífica. El futuro sacerdote Roy probablemente aprendió esta escritura de niño en una escuela dependiente del templo. Luxor fue la próspera capital del antiguo Egipto. Este es el templo de Karnak, el templo más importante construido en el antiguo Egipto y actualmente el templo en ruinas más grande del país. El templo de Karnak estaba consagrado al dios Amón. En aquella época el público no podía participar en las actividades religiosas que se celebraban en el interior del templo. El pueblo solo podía ofrecer sus plegarias al dios durante el festival anual, cuando el dios salía del templo en su barca sagrada. En el corazón del templo, donde reposaba la barca del dios, encontramos una descripción de estos festivales anuales. La estatua del dios Amón se exhibe en el Museo Británico. La principal característica que identifica a este dios es su tocado, adornado con 2 plumas. Amón fue en su origen la deidad local de los habitantes de la zona de Luxor. Más adelante terminó fusionándose con el dios Ra, el dios egipcio por excelencia, y se convirtió en Amón-Ra, dios hegemónico del imperio egipcio.
El faraón oraba a Amón, pidiéndole la estabilidad de su reinado y victorias guerreras. Con ese fin, se realizaban impresionantes ofrendas al templo. Amón ocupaba un lugar destacado para Ramsés II. Alrededor del año 1275 a.C., Ramsés envió 20.000 soldados a la zona fronteriza de Cades con la intención de atacar a los hititas que se disputaban con Egipto el control de Asia Occidental. Ninguno de los dos bandos pudo derrotar al otro, por lo que acabaron firmando un tratado de paz. Ramsés ordenó que se plasmara una escena de esta batalla en los muros del templo. El faraón, al ver que su ejército flaquea, le ruega al dios Amón que levante el ánimo de sus soldados. Amón, nuestro padre, no permitas que los herejes se acerquen a nosotros. Amón, he construido numerosos monumentos en tu honor y te he ofrecido muchos prisioneros en sacrificio. Amón, tú oyes mi voz. Puedo oír la voz del dios. Avanza, avanza, estoy contigo. Soy más poderoso que 100.000 soldados. Soy el rey de la victoria. Adora mi poder. Según el relato de la batalla de Cades, que obra en poder del Museo Británico, Ramsés escuchó la voz de Amón y recuperó su fuerza, enfrentándose solo al enemigo con fiereza y valor. La construcción del templo se inició durante el reinado de Ramsés I, fundador de la dinastía ramésida. Su sucesor, Seti I, continuó las obras, y el proyecto fue completado por Ramsés II. Esta era la principal sala del templo, la denominada Sala Hipóstila. Cuenta con un total de 134 columnas de 2 metros de diámetro y 23 metros de altura. Cada columna está formada por una pila de piedras circulares que se alza hacia lo alto. El interior del templo estaba cubierto de frescos de gran colorido de dioses y faraones. Cada amanecer se celebraba un rito en el interior del templo para despertar al dios. Durante la ceremonia se quemaba incienso, se le cambiaba la ropa al dios y se le ofrecía un almuerzo. Muchas sacerdotisas participaban en este rito. El féretro de Genumeit se conserva en el Museo Británico. Fue una sacerdotisa del templo de Amón durante el reinado de Ramsés II. Su tarea consistía en cantarle al dios. Amón reforzaba el poder de los faraones, y los faraones le ofrecían sus tesoros a Amón. Como resultado de ello, el poder de los sacerdotes que servían a los dioses en los templos creció espectacularmente, siendo superado solo por el del propio faraón. En ocasiones se atrevían incluso a amenazar el poder de su monarca. Cuando la posición del faraón empezó a debilitarse, los sacerdotes de Amón fueron expandiendo su influencia. Aún así, Ramsés controlaba a los sacerdotes gracias a su excepcional autoridad. A unos 160 kilómetros de Luxor se encuentra Asuán, en el extremo sur de Egipto. Se trataba de un punto estratégico del imperio de Ramsés II. Hoy en día se ha convertido en un importante enclave turístico. Sin embargo, en aquella época, Asuán constituía un valioso punto estratégico militar y comercial, debido a su proximidad a Nubia, que estaba bajo control egipcio. Una sucesión de faraones erigieron allí todo tipo de monumentos. En 1958, cuando se inició la construcción de la presa de Asuán, el paisaje cambió de la noche a la mañana. Este proyecto era el mayor deseo del presidente Nasser.
Los principales monumentos de la zona iban a desaparecer bajo las aguas. La UNESCO emprendió una campaña a nivel internacional para rescatar los monumentos que los faraones habían dejado en Asuán y Nubia. Se constituyó un comité de rescate formado por especialistas de renombre internacional y se realizó una cuidadosa prospección de la zona. Los trabajos del comité se extendieron a lo largo de 5 años. Como resultado de sus esfuerzos, las ruinas más importantes, incluyendo las de 14 templos, fueron trasladadas a otros emplazamientos para salvarlas de las aguas. 4 de los templos erigidos por Ramsés II fueron reubicados. Esta es la estatua de Setau, gobernador de Nubia, que se exhibe en el Museo Británico. Setau le proporcionó grandes tesoros a Egipto. Gobernó sobre Nubia durante 25 años como administrador de Ramsés. El primer templo que Ramsés erigió en Nubia también fue reubicado. Se trata del templo de Beit el-Wali. El templo de Beit el-Wali era de reducidas dimensiones y fue excavado en la roca de una montaña. Estaba consagrado al dios Amón, como muchos otros templos egipcios, pero Ramsés lo erigió con un fin algo diferente. Ramsés construyó este templo como muestra de autoridad frente a los nubios, a los que gobernaba gracias a la presencia de su ejército. En el Museo Británico se exhibe una réplica de un bajorrelieve perteneciente al templo de Beit el-Wali. Nubia fue una fuente de tesoros para el país desde el surgimiento de las dinastías del antiguo Egipto. En este fresco vemos el oro que Nubia proporcionaba a Egipto en grandes cantidades, pero también otros tesoros, animales como leopardos, monos, jirafas, avestruces, etc., esclavos encadenados, bebés en sus cestos, marfil y muebles. La figura de Ramsés que recibe estos dones se ha representado más grande que las demás. Los tesoros de Nubia, de los cuales uno de los más importantes era el oro, proporcionaban al faraón una significativa base financiera sobre la que se apoyaba su autoridad. Las ciudades estratégicas de Ramsés también se edificaron en la zona norte de Egipto. Aquí se encontraba la auténtica capital de Ramsés, llamada la Casa de Ramsés. Se cree que la capital de Ramsés se encontraba en Tanis. Un equipo de investigación francés realiza excavaciones aquí desde los años 20. La zona alrededor de Tanis solía estar habitada por los antepasados del clan de Ramsés. En otras palabras, Ramsés II levantó la capital en su ciudad natal. En el Museo Británico se conserva un papiro con un poema que alaba la capital. Cosas espléndidas se encuentran en la capital. El pescado se amontona en el puerto. Los pájaros sobrevuelan el lago. El almacén del faraón está repleto de cebada. En los huertos maduran las aceitunas, los pomelos, las manzanas y los higos. Los jóvenes lucen sus mejores ropas a diario, y de sus cabellos recién peinados se desprenden dulces fragancias. Los habitantes de la ciudad son felices y no desean nada más. En la capital se construyeron más de 10 templos, entre ellos el templo de Ramsés, situado en el centro de la ciudad. El bajorrelieve de Nebamun, que se exhibe en el Museo Británico, describe la agradable vida cotidiana en el antiguo Egipto. La diversión favorita de las clases altas de la época era la caza en los pantanos. Nebamun aparece rodeado de su familia, disfrutando de la captura de pájaros y peces.
Nebamun lleva un boomerang, algo excepcional en escenas egipcias de caza. El movimiento de un pájaro asustado, a punto de echar a volar, se ha plasmado con vividez, un detalle muy poco frecuente en bajorrelieves egipcios, en los que se solían representar escenas más bien estáticas. En el jardín de la casa de Nebamun había un estanque. Estaba repleto de peces, y a su alrededor crecían todo tipo de árboles frutales. Este bajorrelieve representa una fiesta que Nebamun pudo haber celebrado en su casa. Muestra una alegre escena. Mujeres bailando semidesnudas bajo la influencia del vino, mientras los instrumentistas animan el ambiente con su música. Es probable que las clases altas de la ciudad de Ramsés celebraran fiestas todas las noches. El palacio de Ramsés debió de ser glorioso, pero hoy en día no poseemos datos al respecto. Sin embargo, ciertos bajorrelieves como este nos ofrecen una idea de la vida cotidiana en Egipto, que se sentía orgulloso de su producción agrícola y se consideraba el antiguo paraíso. Ramsés II llevaba 20 años como faraón y se encontraba en la cumbre de su poder. Estamos en Nubia, el punto más al sur de Egipto. Ramsés eligió este lugar para erigir un templo de gigantescas dimensiones. Se trata del templo de Abu Simbel. El templo de Abu Simbel, excavado en la roca, fue un templo destacado en la historia del antiguo Egipto. Ningún faraón anterior había creado nada semejante. Fue una auténtica obra maestra desde el punto de vista arquitectónico. Se trata del monumento más significativo de los que la UNESCO rescató y reubicó a raíz de su campaña de protección de enclaves históricos. La fachada está custodiada por 4 colosales estatuas de Ramsés de unos 20 metros de altura. Estas estatuas lucían la corona, símbolo del faraón del Alto y Bajo Egipto. Ramsés colocó su propia efigie en la fachada del templo como muestra de autoridad para el pueblo nubio. Dentro del templo encontramos 8 colosales columnas representando a Ramsés. Cada centímetro del templo está cubierto de palabras de alabanza a Ramsés. Soy como el dios solar Ra, mi poder quema las manos y las piernas de mis enemigos. No toquéis al faraón o las llamas imperiales os abrasarán. Con estas inscripciones, el faraón pretendía confirmar su origen divino. En la sala más interior del recinto se esconde el secreto del templo. La imagen similar a un dios que reposa aquí es la del propio Ramsés.
Se dice que cuando el templo de Abu Simbel fue completado, aparecieron rayos divinos. El sol naciente al otro lado del Nilo brilla sobre la fachada y la parte superior de la entrada del templo, iluminando a Ra-Horakhti, el dios sol, cuando los rayos penetran en el templo. El rayo de sol que penetró en el templo se posó sobre Ramsés, convirtiéndole en un dios. El templo de Abu Simbel era el templo de Ramsés, unido al dios solar Ra. Ramsés fue el único faraón que se construyó un templo en su honor, puesto que era un dios viviente. Después de 30 años de reinado, Ramsés celebró una importantísima ceremonia en su propia capital. En un rito llamado jubileo, el pueblo rezaba para conseguir el rejuvenecimiento del faraón, una ceremonia exclusivamente egipcia. En el año 1250 a.C., el sacerdote encargado de declarar el jubileo de Ramsés fue su hijo, Khenwase. Khenwase, obedeciendo instrucciones de Ramsés, condujo los rituales formando una procesión que recorrió todo Egipto. Este bajorrelieve en un muro de Keruez describe el rito del jubileo. Es el único registro que ha llegado hasta nosotros. Esta imagen de bellas muchachas danzando en el desfile ilustra perfectamente el espíritu del festival. La ceremonia duraba unos 2 meses. En el día del aniversario de la ascensión al trono, se celebraba la ceremonia de coronación, durante la cual el faraón lucía las coronas del Alto y del Bajo Egipto. A través del jubileo se renovaba el poder del faraón, otorgado por el dios. Esta ceremonia también servía para ratificar nuevas leyes. A partir de aquel momento, Ramsés repitió la ceremonia una vez cada 3 años. La autoridad de Ramsés cobraba nuevas fuerzas e infiltraba cada rincón de Egipto. Ni siquiera el propio Ramsés, ya convertido en un dios viviente, olvidaba un hecho en concreto. Este era el mundo en el que viviría después de su muerte. Los antiguos egipcios creían que la muerte física no significaba el fin de la vida, sino que marcaba el inicio de una segunda vida. En otras palabras, creían que era el primer paso de la verdadera vida que duraría para siempre. Para los egipcios, el mundo donde vivirían tras su muerte se encontraba en la orilla oeste del Nilo. Cuando un hombre moría, se le enterraba en el cementerio de la orilla oeste del Nilo, donde viviría eternamente. ¿Qué concepción tenían los egipcios del más allá? En el Museo Británico existe una referencia importante que puede proporcionarnos una pista vital en ese sentido. Este es el Libro de los Muertos, escrito en hojas de papiro, un soporte que solo se utilizaba en Egipto.
El libro de los muertos era un texto religioso en forma de rollo que se enterraba en el ataúd junto al cadáver. El contenido solía tratar sobre los acontecimientos que viviría el difunto al llegar al más allá. Este es el libro de los muertos de Annie, el secretario de la Casa Real. La escena representa a Annie en el momento de su enjuiciamiento, cuando se descubriría si había tenido un comportamiento recto durante su vida. Se suponía que ni el propio faraón podía librarse de este juicio. Estos son el corazón del fallecido y la pluma que representa la justicia. El fallecido declaraba no haber cometido ningún acto de maldad durante su vida. Si mentía, el corazón se volvía más pesado que la pluma, pues estaba cargado de pecados, y se le declaraba culpable. Inmediatamente después de ser declarado culpable, era devorado por esta extraña criatura que esperaba cerca. Los difuntos que se libraban de este castigo eran conducidos ante Osiris, que gobernaba el mundo de ultratumba. Osiris le declaraba libre de todo pecado y así el fallecido recibía el don de la vida eterna. Osiris suele representarse de color verde, símbolo del renacimiento de la vegetación a lo largo del Nilo después de la inundación anual. Para los antiguos egipcios, que eran agricultores, el verde era un símbolo de vida, en contraste con el desierto. Los mitos egipcios de renacimiento y regeneración estaban profundamente ligados a los ciclos de la naturaleza. Las ruinas de Deir el Medina aparecen desperdigadas por toda la orilla oeste del Nilo. Aquí vivían los artesanos que erigían las tumbas de los faraones. A los faraones les complacía construirse tumbas que les ofrecieran la promesa de una vida feliz en el más allá, por lo que se dedicaban a buscar artesanos y obligarlos a instalarse en este lugar. Pasaban toda su vida aquí, construyendo tumbas ajenas. Pero los artesanos también erigían sus propias tumbas y pintaban en sus muros alegres escenas de la vida que les esperaba tras la muerte. Esta es la tumba de un artesano llamado Senneyem. En estos frescos el río fluye plácidamente, las plantas crecen con fuerza y el maíz empieza a madurar. Un hombre y una mujer que han recibido el don de la vida eterna trabajan juntos la tierra y viven rodeados de comodidades. Esta era la utopía de los antiguos egipcios. Se trata de los campos de Iaru, mencionados en el libro de los muertos. Al dios viviente Ramsés se le acercaba el momento de emprender el viaje eterno. Falleció en el año 1213 a.C., un año después de la celebración de su 14º jubileo. Según el análisis científico de la momia de Ramsés, en sus últimos años sufrió una grave artritis. 67 años después de ser coronado como faraón, la vida de Ramsés tocó a su fin. Tenía 90 años.
El Valle de los Reyes. Aquí se erigían las tumbas de los faraones. Ramsés también ordenó construir su tumba aquí. La tumba de Ramsés se encuentra junto a la de Tutankamón, célebre por el descubrimiento de su máscara funeraria de oro. Actualmente la tumba de Ramsés está cerrada al público. El cementerio estaba tan descuidado que no pudimos encontrar el camino que conducía a su interior. Los objetos de valor allí enterrados fueron sustraídos por ladrones contemporáneos de Ramsés. Resulta irónico que el sueño de eternidad de Ramsés II, considerado un dios viviente, fuera totalmente destruido por sus antiguos súbditos. La piedra roseta que se exhibe en el Museo Británico es un legado de la última dinastía de los Ptolomeos, que concluyó alrededor del año 196 después de Cristo. En la inscripción se alaban repetidamente la salud y las buenas acciones del faraón, Ptolomeo V, y se incluye un listado de las ofrendas y templos que dedicó a sus dioses. No obstante, el suicidio de Cleopatra, la última reina de Egipto, marcó el fin de la antigua civilización egipcia. No alteréis el descanso del faraón o moriréis abrasados por el fuego del rey, se jactaba Ramsés. A partir de entonces, Egipto no volvería a conocer un faraón tan poderoso.